tal? Buenos días, les habla el profesor Edgar Granados Guevara, encargado del curso de Ciencia y Tecnología. Ya nos conocemos una vez más, estamos desarrollando temas de ciencia y tecnología relacionados a la física. El tema de hoy que vamos a llevar es la estática, parte 1. Estática, parte 1. ¿Qué es la estática? Es una rama de la física, sí, que analiza el equilibrio mecánico en el que se encuentran los cuerpos, ojo, equilibrio mecánico en el que se encuentran los cuerpos a partir cuerpos o partículas debido a la acción de fuerzas que concurren en ella, todas las fuerzas que van a mantener un equilibrio. Ahora, para hablar de equilibrio tenemos que hablar de las leyes de Newton, de Isaac Newton. Él plantea la primera ley de Newton, que es la relacionada con la inercia. La segunda ley de Newton relacionada con la causa y efecto, que dice lo siguiente, que a mayor que la masa y la aceleración se relacionan para obtener la fuerza, ¿no? Y la tercera ley de Newton, que es la acción y reacción, que nos dice que a toda acción le conlleva una reacción. Entonces vamos a explicar un poquito más de las leyes de Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la misma. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua, expulsado hacia adelante, genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja
Teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Ya viste sobre las leyes de Newton, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo se aplican las leyes de Newton a nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a aprender qué es el equilibrio. ¿Cuándo un cuerpo está en equilibrio? Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando está en reposo, ojo, en reposo, o cuando su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir? Que está en MRU, no va a variar. Y un detalle a tomar en cuenta en el equilibrio, una consecuencia de la tercera ley de Newton, que es que las fuerzas siempre actúan en pares, uno en uno. Esa es una consecuencia de la tercera ley de Newton. Por eso, a toda acción le conlleva una reacción. Entonces ya sabes cuando un cuerpo está en equilibrio, ¿no? Cuando está en reposo o cuando su velocidad es constante, o sea, está en MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Seguimos, ya sabemos que los cuerpos están en equilibrio cuando están en reposo o en velocidad constante. Entonces vamos a aprender un poco más sobre las fuerzas notables que aparecen o que concurren sobre un punto. A eso también se le llama diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, Sonic está acá quieto. Puede estar quieto o en movimiento. Vamos a ver los dos casos. La fuerza que siempre va a apuntar hacia abajo es el peso. ¿Y por qué W, profesor? Porque en inglés peso es weight. El peso es una fuerza gravitacional, está relacionada con la gravedad y con la masa. No confundas peso y masa. El peso es la masa multiplicado por la gravedad y sus unidades es el newton. Digamos, Sonic tiene una masa de 20 kilogramos. ¿Cuánto será el peso? Multiplicas 20 kilogramos por la gravedad que vale 10, sería 200 newtons. Sonic pesa 100 kilogramos, en newton ¿cuánto será? 1000 newton porque lo multiplicamos por 10, ese es el peso. Luego tenemos una fuerza de aplicación que está haciendo que lo empujen hacia adelante. Tenemos una fuerza que siempre se opone al movimiento, es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, fricción, es una fuerza de oposición al movimiento. Y tenemos la reacción normal, que es perpendicular al plano. Si está quieto, lo graficas de esta manera, hacia arriba. Pero si está en movimiento, lo graficas de esta manera, en diagonal, perpendicular al plano. Ahora, hay dos fuerzas más que aparecen en las cuerdas. Siempre este símbolo significa cuerdas. Se llama tensión. ¿Y hacia dónde va? Hacia arriba. Y la siguiente es la fuerza elástica, en los resortes. Eso sí depende de dos cosas. Si el mínimo está jalando hacia abajo, ¿hacia dónde va a apuntar la fuerza de resorte? Hacia el otro lado, porque quiere regresar. Pero si el mínimo estuviera empujando, el resorte va a querer descomprimirse. Depende de hacia dónde se esté jalando. En este caso, como jala hacia abajo, la elasticidad va para arriba. Si él comprime, la elasticidad va para abajo. Eso depende, ¿ya? Entonces tenemos tensión, fuerza elástica, reacción normal, fuerza de rozamiento, fuerza de aplicación y peso. Muy bien, vamos a ver cómo se aplican estas fuerzas notables en ejercicios. Esta aplicación, como este bloque está en reposo, no está en movimiento, hay un equilibrio entre la fuerza que va hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza que va hacia abajo? Peso. Y la fuerza que se opone, en este caso, es la fuerza de reacción normal. Igual, este bloque en el plano inclinado está en reposo. Siempre el peso es perpendicular hacia abajo, va hacia abajo el peso, ahí está. Pero la reacción normal siempre es perpendicular al plano, porque va a formar, ¿qué es perpendicular, profesor? Va a formar un ángulo de 90 grados, es una reacción normal. Profesor, otros ejercicios, a ver, sigamos. Esta roca se encuentra entre dos planos, mira, entre dos paredes. Entonces tú sabes que hacia abajo hay una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza que apunta hacia abajo? Ese es el peso, también llamado mg o masa por gravedad. Y si está tocando, la reacción normal o la fuerza normal es una fuerza que siempre es perpendicular al plano. Es perpendicular al plano. Siempre. ¿Y cuándo aparece, profesor, la reacción normal? Cuando hay contacto. Como acá hay contacto, entonces aparece la reacción normal. La reacción normal. Profesor, acá mire, hacia abajo ya sé que usted me explicó que va el peso de la roca. Acá hay contacto, profesor, y acá hay contacto. Entonces, ¿cómo sería? La reacción normal aparece acá, formando un ángulo de 90 grados. Ahora acá hay otro, mira.
acá hay otra, formando un ángulo de 90 grados, otra reacción normal. Pero ahora mira, este bloque está en movimiento. ¿Por qué? Gracias a una fuerza que lo está empujando. Es una fuerza de aplicación. Ahora, profesor, además veo que es una superficie rugosa. Entonces aparece la fuerza de rozamiento. Y hacia abajo, profesor, ¿quién aparece? Siempre está el peso. El peso. Profesor, y si está en movimiento, la reacción normal es perpendicular al plano, sí, pero de esta manera. De esta manera, así. Esta es la reacción normal, porque está empujando. ¿Está empujando a quién? Está empujando al móvil. Seguimos con otros ejercicios. A ver, este bloque está en reposo porque lo está jalando una cuerda. Ah, profesor, cuando hay una cuerda, usted nos dijo que aparece la famosa tensión. Ahí está la tensión, la cuerda. El peso siempre apunta hacia abajo. ¿Hacia dónde apunta el peso? Hacia abajo. Y tenemos acá una reacción normal. Recuerda que la reacción normal es perpendicular al plano. También le llaman normal. Profesor, mire, y acá Goku ha saltado en movimiento parabólico como hicimos en la clase pasada. Y cuando está en movimiento parabólico, la única fuerza que ejerce, la única que va a ejercer, es una fuerza que va hacia abajo llamada peso. Solamente va a caer por acción del peso. ¿Ya? Profesor, ¿y este ejercicio de acá? Ahorita lo vamos a hacer. Seguimos. A ver, acá Rigby está jalando una cuerda. Está ahí. A ver, veamos. ¿Qué fuerzas concurren en él? A ver, la tensión, como él la está jalando hacia abajo, la cuerda como él jala hacia abajo, la cuerda va a querer ir hacia arriba. Entonces la tensión va hacia arriba. Hay otra fuerza que es el peso. ¿El peso hacia dónde va siempre? El peso va hacia abajo. Profesor, si el peso va hacia abajo, la reacción normal, hay dos reacciones normales. ¿Quiénes son? En su piecito hay una reacción normal que lo va a empujar hacia arriba y en el otro piecito otra. Esa es la reacción normal 1 y la reacción normal 2. 1 y 2. Siempre te he dicho que es perpendicular al plano. Si tú lo juntas los dos piecitos puede ser uno, no hay ningún problema. Puede ser uno o puede ser separado. Yo lo he separado porque hay dos piecitos. Si estuvieran juntos sería uno. Me refiero así, de esta manera, ¿no? Uno solo. Puedes poner una sola fuerza. Pero yo lo separaba en dos. ¿Ya, chicos? Entonces no te olvides que la reacción normal siempre es perpendicular al plano. No te olvides. Por ejemplo, acá es perpendicular, así, echado. En cambio acá es diagonal. ¿Por qué? Porque el plano está inclinado. Ya, chicos, vamos a resolver los ejercicios propuestos en el Facebook y nos vemos. Cuídense.